Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 68, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 932. Hamilton, la muerte real de Dios. El fundador reconocido y líder dinámico del movimiento de la muerte de Dios es William Hamilton. Nacido en 1924 en Evanston, en Illinois, Estados Unidos, después de haber conseguido el doctorado en teología en 1952, enseñó en Nueva York y a continuación en Rochester. Sus escritos más conocidos son The New Essence of Christianity, 1961, y Radical Theology and the Death of God, 1966, escrito en colaboración con Althusser. El pensamiento de Hamilton es programáticamente antisistemático y halla su espacio peculiar en la zona limítrofe entre la investigación especulativa y la toma de posesión personal. Hemos llegado a un momento, escribe, en el que la teología deberá intentar renunciar a sus pretensiones sistemáticas y reducirse a ser poco más que una recolección de fragmentos o imágenes ligados con demasiada precisión entre sí, enunciados indirectamente más que directamente. En consecuencia, Hamilton, contrariamente a cuanto podría sugerir el título de su libro, no persigue en absoluto el ambicioso proyecto de definir la esencia del cristianismo. Su objetivo es más modesto y consiste en la focalización de una esencia aquí y ahora para nosotros, siempre susceptible de corrección por parte de otras interpretaciones y de otras visiones. Según nuestro autor, este carácter móvil y segmentado del discurso teológico nace de la dinámica misma de la vida y del pensamiento. Todas las afirmaciones teológicas, incluso las más escrupulosamente corregidas, presentan sus dificultades internas. Uno de los motivos por los que las tendencias tecnológicas cambian es que siempre llega el momento en el que el hombre desea vivir hallándose enfrentado a nuevos tipos de dificultad. El hacer teología es como si se encontrara en una casa con 8 ventanas, pero con solo 6 cristales dobles. Somos libres de elegir a cuál de las 6 ventanas ponerlos, para impedir que el aire frío pueda entrar, y se pueda vivir muy bien durante un tiempo en las habitaciones protegidas. Pero por las ventanas sin doble cristal, tarde o temprano el aire frío penetrará y toda la casa se resentirá. Esta imagen de Dios, hoy en día difundida, es útil bajo muchos perfiles. Sin embargo, empezamos a descubrir en ella algunas lagunas. Hamilton opina que el mayor desafío a la imagen tradicional de Dios reside en el problema del sufrimiento, visto como el obstáculo más grave para la fe. La percepción de la tragedia no conduce a Dios, como sucede en mucha apologética convencional de tipo existencialístico, sino que obliga a alejarse tristemente de él. Esto vale sobre todo para las personas de viva sensibilidad. Es cierto, observa Hamilton, que la teología no ignora tal problema, lo afronta. Pero cuando lo hace de un modo insuficiente. Puede, por ejemplo, dar gran relieve al misterio del mal, invitando a abstenernos de interrogarnos acerca del sufrimiento, puesto que no tenemos el derecho de erigirnos ante Dios con preguntas impías. Puede hablar de la imposibilidad ontológica del mal y así sucesivamente. Ahora bien, con esta serie de evasiones, más o menos con buena fe, la teología corre el riesgo de empujar a los hombres en brazos de un humanismo ateo a lo Camus, puesto que si la teología no puede transformar sus afirmaciones sobre Dios de un modo tal que pueda afrontar este hecho, muchos continuarán prefiriendo un tipo de humanismo falto de respuestas a una noción correcta de Dios falta igualmente de respuestas. En efecto, deteniéndose en La peste, lugar clásico de la literatura contemporánea que afronta la superioridad moral del médico laico Rieux sobre el cura predicador Panelux, hay en Rieux una sensibilidad y honestidad que falta en el cura. Y aludiendo al caso de Carlo Gordeler, que ante los horrores del nazismo ve caer toda la construcción de la fe, comenta: he aquí un hombre que ha experimentado una profundidad que pocos de nosotros han alcanzado. De estas profundidades, ha gritado, nunca ha llegado ninguna respuesta. El problema terrible no recibió respuesta cristiana,
porque el mismo problema disocia de la solución cristiana. La caída de la figura tradicional de Dios, vivida en la mayor parte de la cultura actual, ha provocado inevitables contragolpes en el discurso teológico y a la larga ha acabado por acompañar a la idea actual de la muerte de Dios. Cuando hablamos de la muerte de Dios, hablamos no solo de la muerte de los ídolos o del ser falsamente objetivado que vive en los cielos. Hablamos también de la muerte en nosotros, de toda posibilidad de afirmar una de las imágenes tradicionales de Dios. Queremos decir que el mundo no es Dios y que no remite a Dios. Y puesto que los soportes sobre los que los hombres se han basado siempre para afirmar a Dios parecen haber decaído, no es de extrañar que muchos hagan el paso siguiente y se pregunten si Dios mismo no ha decaído. No es de extrañar si la Cuaresma es el único tiempo en el que nos encontramos a gusto y que aquel grito de abandono sobre la cruz sea quizás la única palabra bíblica que nos pueda decir algo. Si Jesús se podía preguntar si no había sido abandonado por Dios, ¿debemos ser nosotros censurados si no lo hacemos? De ahí la sensación difundida también entre los creyentes de que Dios se ha retirado, ha decaído, está ausente. Sin embargo, puntualiza Hamilton, si un cristiano puede afrontar sin preocupaciones cada anuncio que referido a la desaparición de los ídolos del mundo religioso, no puede vivir mucho como cristiano con la sospecha de que Dios mismo se ha retirado. En consecuencia, el creyente, aún renunciando a la posesión presente de Dios, no puede renunciar a la espera futura de Dios. Ser cristiano hoy quiere decir, de algún modo, hombre sin Dios, pero con la esperanza. Sabemos demasiado poco para conocerlo ahora. Sabemos solo lo suficiente para ser capaces de decir que Él vendrá, en el momento oportuno, a nuestro corazón roto y contrito, si seguimos ofreciéndoselo. La fe es para muchos de nosotros, podríamos decir, puramente escatológica. Es una especie de confianza en que Él un día dejará de estar lejos de nosotros. La fe es un grito lanzado al Dios ausente. La fe es esperanza. Como podemos ver, la posición de Hamilton a propósito de Dios, al menos por lo que se refiere a la nova essenza del cristianismo, resulta más problemática y difuminada de cuanto a veces ha aparecido. En efecto, aunque insistiendo sobre la ausencia actual de Dios y sobre su verificable eclipsis del mundo, él sigue confiado, with hope, en que en el futuro, cuando será su hora, Él vendrá. De estas premisas teológicas y filosóficas generales, Hamilton deriva su específica cristología. Si Dios Padre no está, o nos parece, en virtud del mal, una potencia indiferente y cruel, existe al menos para nuestro consuelo Cristo. Venimos a Cristo porque el Dios que hemos encontrado fuera de Él es una especie de enemigo ausente, que no nos posibilita pensar o vivir como quisiéramos, es decir, como cristianos. Solo nos queda hacernos discípulos de Jesús. Tal discipulado no debe confundirse, sin embargo, con la tradicional imitatio Christi. En efecto, argumenta excéntricamente nuestro autor, puesto que de Jesús sabemos demasiado poco, solamente podemos delinear los rasgos de un santo secular o santo de hoy. Los rasgos del estilo cristiano de vida, que en su conjunto se identifican con la nueva esencia del cristianismo expuesta por Hamilton, son los siguientes. 1. Un sentido de reserva o de contención en el trato con los demás. 2. Una recta combinación de tolerancia hacia lo que nos molesta o nos desagrada, y de intolerancia hacia los fariseicos y las injusticias legalizadas. 3. La renuncia a esperar o desear algo más que la simple tolerancia. 4. La recuperación de la virtud y de la bondad. 5. El rechazo de la actitud de la revuelta y la preeminencia de un comportamiento de resignación ante aquello que no podemos humanamente cambiar, según la norma expresada en la plegaria de Reinhold Niebuhr. Señor, dame la serenidad de aceptar las cosas que no pueden cambiar, el coraje de cambiar lo que puedo cambiar y la sabiduría de reconocer la diferencia. Después de The New Essence of Christianity, el cristianismo sin Dios de Hamilton, como lo atestigua el volumen Radical Theology and the Death of God, 1966, ha ido radicalizándose posteriormente en la dirección de un humanismo secular, situándose tras la estela de un Bonhoeffer interpretado según categorías radicales. Él declara, en efecto, el final del a priori religioso
y el acercarse de la edad del hombre, insistiendo en que la pérdida actual de Dios no es una experiencia común solamente a unos pocos neuróticos, ni un fenómeno privado o interior, sino un hecho público sucedido en la historia actual. Un hecho acompañado por la capacidad, por parte del individuo, de resolver sus problemas sin referirse a un ser supremo y extramundano. Sin embargo, preguntándose él mismo qué es lo que distingue su posición del ateísmo feuerbachiano normal, Hamilton responde que existe en mí un factor de espera y también una esperanza que me aleja de la posición del ateísmo clásico y que me libera en gran parte de la angustia y tristeza que lo caracterizan. Además, continúa nuestro autor, no solo nuestra espera es cristiana, sino que también lo es nuestra labor en el seno de la sociedad, puesto que nuestra relación con el prójimo no solo se alimenta de las disciplinas sociales, psicológicas, literarias, laicas, sino también de Jesucristo, y el camino trazado por él nos lleva hacia el prójimo. Como se puede observar, aquí Hamilton parece encontrarse aún en posiciones no muy distantes de la primera obra. Sin embargo, a la experiencia de una ausencia inquietante que evoca la tradición clásica de la dialéctica entre presencia y ausencia de Dios, sigue bien pronto, aunque sea en el horizonte de un persistente discurso en fragmentos, una explícita confesión de incredulidad. En otros términos, el componente místico altiseriano de la espera se atenúa cada vez más hasta la consumación de toda esperanza. Por ejemplo, en un artículo de 1966, Hamilton escribe: no hay duda de que la expresión Dios está muerto es la expresión retórica que choca y que escandaliza. Pero los teólogos del Dios está muerto no se llaman así para escandalizar. Ellos entienden realmente muerto. El pensamiento religioso tradicional aludía a la desaparición, al ser ausente o bien oscurecido, al callar de Dios. Con ello se entiende que los hombres no sienten ininterrumpidamente la fe o la presencia de Dios. De tanto en tanto su presencia nos es sustraída y no podemos establecer cuándo y cómo Dios volverá. En general, así se habla hoy, pero no se trata de lo que entienden aquellos que sostienen la muerte de Dios. Ellos hablan de una pérdida verdadera y auténtica. De un verdadero y auténtico podemos pasarnos de él y, sea lo que fuere que esperen del futuro, no esperan en cualquier caso que el Dios cristiano vuelva abiertamente. Análogamente, en la estructura de una teología radicale, Hamilton afirma: los radicales intransigentes, por variado que pueda ser su lenguaje, comparten como primera cosa una pérdida común. No es una pérdida de los ídolos o del Dios del teísmo, es una pérdida real de trascendencia real, es la pérdida de Dios. Creo que muerte de Dios, como metáfora, es preferible y hay que distinguirla frente a expresiones parecidas en el discurso teológico como ausencia de Dios, desaparición de Dios, eclipses o el Dios escondido. Una metáfora de muerte representa una pérdida real, algo irrecuperable, mientras que los otros términos pueden reposar tranquilos en la tradición clásica de la dialéctica entre presencia y ausencia de Dios. Quien se ha perdido acaba siendo encontrado. Lo escondido se hace manifiesto. Es precisamente esta dialéctica, dicen los radicales, lo que ha caído, y por esto la expresión muerte de Dios, con su historia particular en los últimos 100 años, expresa exactamente lo que sentimos necesario expresar. Paralelamente a esta insistencia sobre el tema de la muerte real de Dios, el discurso de Hamilton, ahora ya claramente más filosófico que teológico, ha ido acentuando su fisonomía específica de un humanismo cristiano secular basado en la sustitución de la fe en Dios con el compromiso optimístico y cristiano de entrar en la arena del mundo, por la enseña de la colaboración mutua y del amor recíproco entre los hombres. La vida cristiana no es una aspiración, una espera, sino un caminar hacia el mundo. A nuestro yo llegamos no en la solitaria e infructuosa meditación, sino durante nuestro viaje y en el mundo. Así, la muerte de Dios es el hecho menos abstracto que se puede imaginar. Empuja directamente a la política, a los cambios revolucionarios, entre las tragedias y las alegrías de este mundo.